Y nos vamos a España, donde nos vamos a encontrar con el analista político que tiene formación en ciencias políticas por la Universidad de Barcelona y Relaciones Internacionales, máster en política internacional por la Universidad Complutense y un experto en temas de seguridad transatlántica, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Me refiero a Paul Golet. Paul, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. Muy buenos días desde España. Qué gusto volver a encontrarte, Paul. ¿Cómo estás? Bueno, algunos temas se están dando vuelta en este mundo, ¿eh? Desde luego que sí. Y entre otros, China siempre está ahí marcando agenda y marcando, yo diría, estar muy atentos. Ahora el presidente Xi Jinping, entre otras cosas, en una visita a los países del Golfo, Arabia Saudita en particular, acuerdos y todo lo que esto significa en términos de esta nueva composición de la geopolítica mundial. ¿Cómo ves esta visita y lo que está pasando en esa región del mundo? Bueno, desde el punto de vista económico es una visita totalmente comprensible. Arabia Saudí tiene muchos intereses con China, es el país al que más exporta, principalmente petróleo, sobre el 75% de sus exportaciones son seguramente de petróleo hacia China. Lo que no es tan comprensible es desde el punto de vista de seguridad, de lo cual podemos hablar más tarde, sobre todo pues, por el tema Irán. Particularmente creo que China tiene una posición o adoptaría una posición mucho más ambigua de la que le puede adoptar Estados Unidos en caso de un conflicto con Irán, en esa pugna regional que existe entre Arabia Saudí e Irán por el liderazgo de la región, del Golfo y de los países de Oriente Medio. Sin embargo, si nos regimos desde un punto de vista económico y desde el punto de vista chino, de tratar de ganar influencia más allá de sus fronteras, que lo vienen haciendo muy bien en los últimos años, es totalmente una visita lógica, ¿no? Cuando dices una posición mucho más ambigua con Irán, ¿estás hablando de qué específicamente? Bien, yo creo que Estados Unidos ha demostrado, y podemos poner incluso hasta tres casos que han pasado desde 2019 hasta 2022, en los que Estados Unidos ha demostrado ser un aliado fiel a Arabia Saudí y a las petromonarquías que componen, además de Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos y Omán, ha demostrado ser un aliado mucho más fiel que lo que sería Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene unos intereses en la región que ha demostrado estar dispuesto a defender. China, sin embargo, también tiene unos intereses con Irán mucho más fuertes de los que puede tener Estados Unidos con Irán. Esto, por ejemplo, y volviendo a los tres ejemplos que decía anteriormente, y basándonos en un punto de vista de seguridad, tenemos el caso de 2019 en el que Estados Unidos desplegó por primera vez en Qatar sus F-22 Raptor, unos cazas de quinta generación que son lo mejorcito que tiene el ejército americano, porque Irán derrumbó un avión no tripulado estadounidense en el estrecho de Hormuz. Ujú. Nos vamos hasta 2022, en febrero de 2022, cuando hubo un ataque de los hutíes en territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos decidió otra vez desplegar también en ese país F-22 Raptor. Y ahora nos vamos hasta noviembre de este mismo, bueno, hace apenas un mes, en el que hubo, por parte de la inteligencia saudí, llegó a Estados Unidos que Irán planeaba un ataque sobre suelo saudí y sobre suelo iraquí, y el CENTCOM, que es el mando central de los Estados Unidos, tomó la decisión de no solamente preparar los aviones de combate y los sistemas Patriot desplegados en Arabia Saudí, también decidió ponerlos a volar. Esto demuestra una posición mucho más firme que la que podría mostrar China en la región. Además, a todo esto debemos sumar la quinta flota, que se encuentra estacionada en Bahrein, una quinta flota que es muy importante, en la que han pasado buques de guerra tan importantes como el USS Eisenhower, que es un portaaviones nuclear. China, sin embargo, tiene una posición mucho más ambigua porque sus intereses en ambos lados son muy fuertes. Sin embargo, Estados Unidos, si nos fijamos en las exportaciones que hace Estados Unidos hacia Irán, se limitan a 35 millones, algo que es paupérrimo si lo comparamos con los más de 8 billones que exporta anualmente hacia Arabia Saudí. Paul, claro, la política exterior de los Estados Unidos, más allá de sus propias contradicciones y todo lo que uno pueda cuestionar, es de una democracia que uno entiende más o menos
cuál es su posicionamiento en términos de política exterior. China nos resulta bastante más incomprensible, por lo menos a nosotros en Occidente, sobre todo no solo por lo que es el tipo de régimen que maneja China, sino también, por ejemplo, claro, hablamos de Irán. Irán es el patrocinador número uno del mundo de terrorismo, tiene un proyecto nuclear de búsqueda de armamento, de destrucción, para destruir entre otras cosas a Israel, pero hoy es socio de Rusia. Rusia con China, China también ahí coquetea enfrente a esta guerra con Ucrania. ¿Cómo definirías esa política internacional de China y su posicionamiento? Bueno, yo creo que China es el pragmatismo más puro que existe en las relaciones internacionales. China no busca enemistarse con nadie. China, ellos van a llegar, o si llegan, en el caso de que lo llegaran, pretenden llegar al menos a ser la potencia del mundial por la vía económica, por ganar influencia y por ganar poder. No creo que tengan ningún interés en enfrentarse militarmente a Estados Unidos ni a cualquier otra potencia que le pueda disputar, que por ahora mismo solamente es Estados Unidos. Sin embargo, China pretende llegar, pues como digo, de una forma mucho más pragmática. Estados Unidos muchas veces se han enemistado con las contradicciones que tiene la política exterior de Estados Unidos, se han enemistado muchas veces con países, incluso ahora vemos las malas relaciones que tiene con Irán. Sin embargo, si nos fijamos 45 años atrás, las relaciones cambian completamente, porque Estados Unidos e Irán eran fuertes aliados. Desde el punto de vista chino, al menos por lo que tenemos ahora mismo, tenemos una relación, como digo, pragmática y económica. Y en ese pragmatismo de mercado, ¿China no tiene preocupaciones en lo que hace a la seguridad internacional? Sí, yo creo que China tiene preocupaciones. Lo que pasa es que China, al tener relaciones con ambos lados, tiene una posición, digamos, de ventaja en la que tener la capacidad de mediar entre ambos lados, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, esta capacidad no la tiene, dado que no puede mediar con Irán, ya que Irán pues considera a Estados Unidos un país enemigo, cosa que con China no sucede. China y Irán tienen, no sé si tienen buenas relaciones, no sé si se puede decir así, pero tienen relaciones y comercian. Desde el punto de vista que comentábamos anteriormente, ¿no? Si nos fijamos en la región, es una región extremadamente convulsa, ¿no? Digamos. Si nos fijamos, el documento emitido el pasado viernes es un documento de 4.000 palabras, que lo puede leer cualquier persona, se publicó, y en el que básicamente lo que acuerdan es establecer mecanismos de protección, sobre todo energéticos, en una situación en la que con la guerra en Ucrania, sobre todo los países occidentales, están sufriendo mucho esta crisis energética. Y punto 2 es la no intromisión en asuntos internos de cada Estado. Por un lado tenemos al tema de los uigures en China, que es una minoría musulmana fuertemente reprimida por Xi Jinping y su gobierno. Y por otro lado tenemos el gobierno de Arabia Saudí, que también es una dictadura brutal y que tiene pues, mediáticos casos de violaciones de derechos humanos. Quizás el más mediático y el más conocido popularmente es el de el periodista Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en la embajada saudí en Estambul. Precisamente este es uno de los puntos que se acuerdan en ese documento, que, insisto, invito a todo el mundo a leer. Es muy interesante para entender cómo funciona la geopolítica mundial. Y si leemos este documento, lo que vamos a ver es que ambos regímenes pretenden establecer unas conexiones de estabilidad máxima entre ambos lados. Más allá de crear una amistad o no, simplemente tener una estabilidad entre ambos lados en las que nadie se intrometa en los asuntos de otros. Y particularmente con el tema de Irán y la desestabilización que generan en el Golfo y las pretensiones que también tiene de desestabilizar a las monarquías del Golfo, las petromonarquías, Arabia Saudí deja totalmente de un lado algo que le parece irrelevante dentro de este caso, que es como que una minoría musulmana esté maltratada, como son los uigures, y lo que mira es por su propio interés, que es preservar el régimen y mantenerse las familias reales en el régimen para no permitir a esta desestabilización en sus países, ¿no? Pragmatismo puro. Aquí el joven Tomás Polakov te quiere preguntar algo, Pole. Buen día. Muy buenos días. El tema del pragmatismo, venís insistiendo que China es una potencia pragmática, pero justamente este pragmatismo no podría llevar a China a tomar sí, medidas militares una vez que se consolide como potencia. Me imagino que una China consolidada como potencia mundial va a tener reclamos mucho más profundos sobre el mundo, queriendo que esté
conformado más a su imagen y semejanza, como ya hizo Estados Unidos en el pasado. Entonces no se puede esperar que el comportamiento de China sí vaya tendiendo hacia un revisionismo más puro, si se quiere. Sí, yo creo que esto es un punto muy interesante y en el que tendremos que tener un ojo puesto sin duda. Sin duda, ¿por qué? Porque China está creciendo cada vez más, las distancias entre el poder de estadounidense y el poder chino son cada vez más cortas y esto es un hecho. Más allá de guste o no guste, estos son hechos y es así. Sin embargo, tendremos que ver la mentalidad que tendrá China en su política exterior y en qué basará su política exterior. Personalmente creo, y me puedo equivocar porque no tengo la bola mágica, y esto es, pues vamos a redactar un futuro imaginario por el momento. Personalmente creo que China pretende llegar mucho más por un poder económico que no militar. Estados Unidos muchas veces, y creo que este ha sido un error que ha cometido Estados Unidos, ha pretendido imponerse militarmente en muchas regiones del mundo y en muchos países del mundo y no ha llegado a calar en la sociedad y esto ha provocado que, bueno, puede estar en muchos países, pero no son bienvenidos por parte de la población. Sin embargo, China lo que está haciendo es calar, invertir en infraestructuras, lo vemos sobre todo en África, esto es un tema interesantísimo, cómo ha invertido en infraestructura en África. Y esto al final hace que la gente perciba China como un país que está ayudando a mejorar a su país y sea bienvenido por parte de la población, cosa que Estados Unidos pues no lo ha hecho, se ha metido militarmente y ha ocupado militarmente ese espacio a mientras le ha interesado. Invirtiendo y por otro lado con una población enorme que puede desplegar y que va sembrando, por decirlo así, en cada lugar del mundo, parte de la política de China. ¿Cómo, la última para cerrar hoy, Paul, ves justamente en esta realidad hoy que otra vez parece bipolar la reacción norteamericana? ¿Qué está haciendo los Estados Unidos frente a esta realidad que estás planteando? Bueno, los Estados Unidos la verdad es que están entrando, digamos, un poco en pánico, ¿no? De ver cómo China se acerca cada vez más. Y el problema es que Estados Unidos, y esto ya viene de muchos años atrás, ha tenido muchos países a los que ha declarado, pues, o se han enemistado con ellos, o ha declarado como enemigos, o ha declarado países que, pues, no tienen muy buenas relaciones. Por ejemplo, también vemos que las relaciones de Estados Unidos con las petromonarquías son cada vez más difíciles. Cada vez hay más problemas entre ellas. Por poner dos ejemplos, Emiratos Árabes estaba negociando la compra, entre otros tipos de armamentos, de 50 cazas F-35, que se suspendió por las exigencias de Estados Unidos respecto a China. ¿Por qué? Porque China estaba construyendo un puerto cerca de Abu Dhabi y Emiratos Árabes usaba tecnología Huawei. Estados Unidos exigía que China no usara la tecnología Huawei en Emiratos Árabes. Y Emiratos Árabes no quiso aceptar estas condiciones y renunció a la compra de 50 cazas F-35. Por poner otro ejemplo, tenemos el famoso caso ocurrido ahora en noviembre de la OPEP Plus, en la que Rusia y las petromonarquías del Golfo y los otros productores del petróleo acordaron limitar la producción de petróleo, provocando que el crudo subiera el precio. Esto no gustó en absoluto a la administración Biden, quien calificó que directamente de que habría consecuencias para el régimen saudí, e incluso el Senado pidió explícitamente paralizar todo tipo de cooperación e incluso paralizar completamente la venta de armamento, la transferencia de armamento a Arabia Saudí. Esto es algo interesantísimo y muy importante. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí y las petromonarquías en general, hablamos de Arabia Saudí porque es el hegemón dentro de estas petromonarquías, pero las petromonarquías en general siempre han interactuado con Occidente a través de diplomacia del armamento, a través de compras gigantescas de armamento. Tenemos el caso del acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos, tenemos el caso de Emiratos con Francia. De verdad, es un tema en que estos países han basado su diplomacia meramente en compras gigantes de armamentos a países occidentales. Entonces, con esta situación, y con esto termino, se abre un punto en el que veremos cómo se reestructura todo este ajedrez que es Oriente Medio. El poder, las grandes potencias, el tablero complejo de la geopolítica que se sigue movilizando día a día. Paul Golet, gracias y vamos a seguir contigo porque obviamente estos temas no se terminan. Gracias y un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Era Paul Golet, analista internacional, dándonos su visión de esta realidad tan compleja que hace a las potencias, a China, a los Estados Unidos y los países del Golfo en particular.